Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas estamos con ustedes y con gran entusiasmo en este programa, en la primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, iHeartRadio, en Spotify y en nuestra red querida de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en toda la República Mexicana. Gracias por su presencia. Hay mucho de qué hablar. Estamos listos en esta mañana para llevarles por el mundo de la información. Ya empieza a amanecer un poco más temprano, si se fijan, ya empieza a salir el sol y un poquito más temprano ya se está empezando a ver y estamos acercándonos hacia la primavera. El próximo 21 de marzo, inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, una de las obras magnas de esta cuarta administración. Les saludo esta mañana y estamos listos. Aquí hay un resumen, lo más importante de este día. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Bueno, pues Ucrania, por supuesto, Rusia, por supuesto, es el tema. Tenemos una guerra entre estos dos países y el Pentágono norteamericano rechaza cualquier plan de proporcionar aviones caza tipo MiG a Ucrania, incluso a través de un segundo país, una especie de triangulación. Explicó que se trata de una iniciativa de alto riesgo que no modificaría significativamente la efectividad de las fuerzas aéreas ucranianas. John Kirby, secretario de prensa del Pentágono, dijo que Lloyd Austin, secretario de la Defensa, habló con su par polaco y le explicó la evaluación. Agregó que Washington busca otras opciones que cubran necesidades militares cruciales para Ucrania, como sistemas de defensa antiaérea, antiblindaje. Polonia dice que está dispuesta a ceder aviones MiG-29 a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que los entregue a Ucrania, pero Kirby subraya que la inteligencia estadounidense concluyó que esta acción podría escalar el conflicto y entonces desencadenar una significativa reacción rusa. En otras palabras, así todo esto muy adornado, esto detonaría la Tercera Guerra Mundial. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley masivo de gastos que enviaría 13.600 millones de dólares en apoyo a Ucrania y a sus aliados europeos, luego de que demócratas se vieron obligados a abandonar su plan de incluir nuevos fondos para combatir el COVID. El aval para ayudar a Ucrania y la ley por 1.5 billones de dólares de financiamiento gubernamental, en la que va incluida, le permitieron a ambos partidos cantar victoria para sus prioridades en un año electoral. Se prevé que el Senado ratifique la iniciativa antes que concluya esta misma semana y premura en el Congreso norteamericano por acelerar todos los proyectos y los planes de políticas públicas. La Federación Rusa afirmó que Estados Unidos desarrolló un programa biológico militar de patógenos mortales como la peste y el anthrax en Ucrania, acusación que Washington inmediatamente rechazó y calificó como absurda. Rusia acusó a Estados Unidos de declararle la guerra económica al prohibir las importaciones de petróleo y otros tipos de energía. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, sostiene que Rusia ha sido, es y será un proveedor confiable de energía y que los flujos continúan. La Unión Europea decidió ampliar sanciones en contra de Rusia y Bielorrusia, excluyó a 3 bancos bielorrusos de la plataforma financiera internacional de SWIFT y agregó a 14 oligarcas y 146 senadores rusos a la lista negra internacional. También decidió prohibir la exportación hacia Rusia de piezas y tecnologías destinadas al sector marítimo. Las criptomonedas están incluidas, según dice la propia Comisión Europea. Autoridades ucranianas advirtieron posibles riesgos de seguridad luego del corte de un cable que alimentaba con energía a la extinta central nuclear de Chernobyl. Ahí hay una serie de elementos que están constantemente monitoreando el estado de cosas en Chernobyl. Al no haber electricidad en ciertos sectores, podrían calentar
algunos de los lugares en donde hay depósitos de plutonio enriquecido, y esto podría aumentar gradualmente una situación que causaría una liberación de radiación. Un ataque aéreo ruso devastó un hospital materno infantil en Mariupol, esta ciudad ucraniana. Hirió al menos 17 personas, según informan funcionarios de ese país invadido. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, condenó a Rusia por el ataque en contra de este centro de salud y exhortó a Occidente ya a imponer sanciones más severas por lo que consideró es, en Ucrania, un genocidio. Decenas de civiles y militares son sepultados en fosas comunes en Mariupol, en Ucrania, debido a la enorme cantidad de cadáveres abandonados en las calles que han rebasado a las morgues y estas se han saturado. Rusia y Ucrania acordaron 6 corredores humanitarios para la evacuación de civiles, según informa Irina Vereshchuk, viceprimer ministro de Ucrania. Precisa que las ciudades contempladas son Energodar, Sumy, Mariupol, Izum, Volnovasha y pobladores alrededor de la ciudad capital, en Kiev. En un inusual llamado en ruso, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidió a los soldados de Rusia que se vayan a su país. Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. Не верьте своим командирам. Nuestra resistencia durante casi 2 semanas les ha demostrado que no nos rendiremos, porque este es nuestro hogar, son nuestras familias, son nuestros hijos. Lucharemos hasta que podamos recuperar toda nuestra tierra. Todavía pueden salvarse y marcharse a su casa, le dice a los soldados rusos. Y este mensaje lo hizo en ruso. Sony Interactive Entertainment anunció que frenará la venta de consolas PlayStation y videojuegos a Rusia. El barril del Brent del Mar del Norte cayó fuerte, Esto es es un poco de alivio. Este miércoles, luego del repunte de los últimos días, luego de la apertura diplomática de Volodymyr Zelensky, quien dejó de insistir en integrar a la OTAN, y la decisión de Emiratos Árabes Unidos de aumentar la producción para dar más oferta. Así, el barril referente mundial para entrega en mayo, de 13.5% para abajo, llega a $111 con 14 centavos en Londres, mientras que el West Texas Intermediate cotiza en Nueva York en $108 con 70 centavos, una caída de 12.12%. El ataque de Rusia a Ucrania le pagará de forma indirecta a la venta de autos pesados, principalmente por el tipo de cambio y el incremento en el precio de los combustibles, según dice la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Las empresas españolas, oigan ustedes, ¿recuerdan ustedes que el presidente de México dijo, se quedan suspendidas las relaciones con España? Bueno, pues las empresas españolas siempre han creído en México. Esto lo dice José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de España. De visita a la Ciudad de México, dice que las 7,000 compañías españolas en el país generan 300,000 empleos directos y cerca de 1 millón de empleos indirectos. Agrega que España es la segunda nación que más invierte en México. Que España, los españoles, las empresas españolas, siempre hemos creído en México. Volvemos a acelerar esa relación, una relación que desde el punto de vista español solo puedo calificar de relación privilegiada. Es una relación mutuamente beneficiosa. Entonces Marcelo Ebrard, pues, ¿qué tiene que decir, no? Después de que su jefe dijo que se suspendían las relaciones con España, después le preguntaron otra vez al presidente, ¿es con España? No, nada más con las empresas españolas. Y Marcelo Ebrard tiene que poner cara de ¿qué pasó? Y dice esto. Tenemos un futuro promisorio en esas relaciones, en nuestras posibilidades. Vamos en la relación bilateral en búsqueda de una etapa de una buena y activa relación. Una buena y activa relación. Pues no, que estaba suspendida la relación. Yo no le entiendo a este gobierno nada. Y cada vez de que abre la boca el presidente, pobrecito, pero hasta pena da. La declaración de Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores de España, se dio luego de que Andrés Manuel López Obrador propusiera pausar
la relación con España, lo que posteriormente aclaró que era solamente con las empresas españolas. Este miércoles en la mañanera volvió a acusar a las firmas ibéricas de no actuar con decencia, con este típico tino que tiene el presidente de estar en donde no debe de estar y de decir lo que no debe decir. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, se llama Conviasa, es la primera línea aérea internacional, oigan ustedes, que operará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, creada en el 2004 por decreto del extinto presidente Hugo Chávez. Fíjense, esta empresa Conviasa va a tener 2 vuelos, Caracas, México. Yo me pregunto, ¿quién puede venir de Venezuela a la Ciudad de México? Esa es una pregunta que me hago. Y otra, ¿quién puede ir, aparte de Gerardo Fernández Noroña, quién puede ir a Caracas con un interés, ¿qué? Empresarial, turístico, político? Bueno, político sí ahí está justamente del que hago alusión, pero el hecho es uno. Fíjense en la señal, el primer vuelo internacional de este superaeropuerto que será inaugurado el próximo día 21 es a Caracas, en Venezuela. Acabáramos de estar a 2 semanas de la inauguración de este aeroportazo. La Secretaría de Defensa Nacional convocó a 3 empresas para concursar por el contrato de servicio de limpieza a partir del 18 de marzo. Nada más les recuerdo que estamos a 10 y empezarían a operar al día siguiente, luego de haber ganado el contrato. Es decir, luego tráiganse los trapos y las jergas y los mechudos y los sacudidores, porque vamos a empezar a limpiar el aeropuerto. Y bueno, el fallo será informado un día antes de que empiecen a operar, como les digo, y hasta este momento se desconoce el monto, las condiciones, todo. O sea, no sabemos nada de esta tremenda cadena, larguísima cadena de improvisaciones en la atropellada inauguración de este aeropuerto internacional, que es una vergüenza para México. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Fíjense lo que son, empiezan a salir, bueno, siguen saliendo puras porquerías, ¿no? Fonatur, Tren Maya, compró en 1,150 millones de pesos a Banco Azteca 3 terrenos en Quintana Roo que habían sido evaluados en 407,783,000 pesos. El 30 de abril del 2021, Banco Azteca se hizo del dominio de los lotes 2, 10, 2, 12, 2, 14 del predio Santana número 2 en el kilómetro 15 de la carretera Puerto Juárez-Tulum, al ejecutar la garantía de un crédito cuyo pago incumplió una inmobiliaria. 7 días después se los vendió al gobierno al triple de su valor. Las escrituras de las operaciones revelaron que el 19 de abril del mismo año, unos días antes de tomar posesión de los predios, se encargó un avalúo al arquitecto José Antonio López Aguado Isaías, que trazó en 407,783,000 pesos el precio de las 108 hectáreas de los terrenos. El primero con un valor de 154 millones, el segundo con 163 y el tercero con 89. El 6 de mayo, Fonatur y Banco Azteca celebraron un contrato promesa, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales hizo su propio avalúo para los 3 pedidos por 1,150 millones con base en esa estimación. El 8 de junio, Banco Azteca suscribió el contrato de compraventa con Fonatur Tren Maya. En el orden establecido, este Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales fijó el valor de cada inmueble en 434.7 millones, 459.8 y 25.5, para dar un total de el triple de lo que se había contemplado, para no decirlo de otra manera, en esa operación. Andrés Manuel, habrá que explicar, ¿no? Porque estas cosas se quedan así y no tienen una explicación. Espero que haya diputados en el Congreso que tomen esto en serio.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre la sentencia emitida por un tribunal federal que suspendió la autorización ambiental para las obras de los 3 primeros tramos del Tren Maya desde Palenque, en Chiapas, hasta Izamal, en Yucatán. Es un asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento, ¿sí? Y no nos va a detener si legalmente esa es, ¿no?, la decisión, la tenemos que respetar, pero entiendo que no tiene ese alcance. ¿Tiene o no tiene alcance? ¿Tiene competencia o no tiene competencia en ello? Bueno, el presidente ya no está, bueno, nunca ha estado en sus cabales. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo deberá entregar los avisos de privacidad que posea relacionados con el Tren Maya en distintas lenguas indígenas, según resuelve el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La Comisión Federal de Electricidad decidió adjudicar otra vez de manera directa 5 proyectos más sin dar detalle del proceso, tal como lo hizo con 6 centrales de ciclo combinado cuyas licitaciones quedaron desiertas. Los 5 forman parte de 9 considerados como proyectos prioritarios de generación de corto plazo que aportarán 2.261 megawatts con capacidad al sistema eléctrico nacional, según una presentación de la empresa estatal. Se estimó que la inversión será de $1.735 millones financiados a través de un fideicomiso privado con agencias de exportación y de desarrollo con el fin de no recurrir a la deuda. Diversas asociaciones que agrupan a los distribuidores de gas LP expresaron su preocupación por la inseguridad que persiste en el sector derivado del robo sistemático de combustibles y hacen un llamado a las autoridades para salvaguardar a la industria formal de la venta de este hidrocarburo. Las interrupciones en las cadenas de suministro para importar materiales e insumos desde Asia provocaron que las empresas mexicanas se convirtieran en sustitutos de proveedores. Una empresa mexicana que se ha visto beneficiada es Cultec, fabricante de artículos de hule, que en enero pasado observó un aumento en la demanda de productos de entre un 20 hasta un 25% respecto a igual mes del 2019, previo a cuando se manifestara fuerte la pandemia. Autofin retomó sus límites de edad y decide otorgar financiamiento automotriz a personas que tengan hasta 75 años. El SAT pospuso la obligatoriedad de la carta porte, que ha sido, denunciada por todas partes por quienes se encargan del comercio en México. Dicen, esta carta aporte es imposible de cumplir. Bueno, pues el complemento de la carta aporte consiste en la digitalización de la información relacionada con el traslado de bienes y mercancías bajo un detalle imposible en todo el territorio nacional, en cualquier modo de transporte, y su emisión entró en vigor desde el pasado 1 de enero, aunque el fisco había establecido el 31 de marzo como plazo para la transición y con esto emitir sanciones cuando no hubiera el documento. Ahora esto se pasa hasta el mes de octubre y todo esto porque simplemente no es aplicable. Aún con la sanción vigente de imponer hasta 7 años de prisión a quienes tomen vías y casetas con fines de lucro, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la Asamblea Estatal por la Democracia de la sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron el punto de peaje de Chiapa de Corzo en Chiapas. Unas 40 personas con el rostro cubierto que tenían palos se apostaron en la caseta para cobrar cuotas de 50 hasta 100 pesos por vehículo, de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, que nada más estaban ahí, nada más mirando, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología insiste en no entregar estímulos a investigadores de universidades privadas, pese a que 4 jueces federales ya declararon inconstitucional la reforma del 2021 para excluirlos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México anticipó que no contará con recursos para organizar la revocación del mandato del gobierno capitalino debido a la reducción presupuestal que enfrenta, y todo ello en las limitaciones que impone Morena y sus aliados para que el INE tenga todos los problemas del mundo para organizar la revocación de mandato, que es
constitucional, derecho y obligación de los mexicanos. No es broma, Gabriel Cuadri da sus intenciones de, ante el PAN, ser un aspirante a la presidencia de la República en el 2024. La Suprema Corte de Justicia resolvió que quienes vivieron en concubinato con una persona que al mismo tiempo estaba casada con otra, tienen derecho a ser reconocidos como beneficiarios de prestaciones laborales. Y esto marca un hito en la historia de este tipo de relaciones. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, acusó extorsión mediática criminal para lincharlo. En entrevista aclara que no pasa por su cabeza separarse del cargo porque es irrenunciable. Dice que quieren derrumbarlo emocionalmente. Al hablar del escándalo de las filtraciones, indicó que esa investigación la tiene el Ministerio Público y él no puede intervenir porque él es la víctima. O sea, no el objeto, sino la víctima. Sobre si se investiga a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, respondió que debe de mantener secrecía, pero señala que no se enemista con nadie, que no tiene querellas personales ni afectos o desafectos, y dice que asistirá al Senado con muchísimo gusto para tratar varios asuntos importantes y desahogar pendientes de información y rendición de cuentas. El viernes se difundieron conversaciones entre el titular de la Fiscalía General de la República y su fiscal de control competencial, Juan Ramos López, la que Gertz Manero planea una estrategia en contra del proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con el homicidio, supuesto homicidio de su hermano Federico. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que su administración está contenta porque las nutridas marchas por el Día Internacional de la Mujer resultaron pacíficas. Estamos muy contentos, diría yo, porque fue una marcha pacífica. Es muy bueno para la ciudad que haya sido una marcha principalmente pacífica, con una manifestación de las mujeres pues exigiendo sus derechos y igualdad. Toman una fotografía de una granadera abrazando a una mujer y dicen la política de abrazos y no balazos ha funcionado, y comparan a la mujer abrazada con la delincuencia organizada. A la hora de la salida de un colegio en Tonalá, en Jalisco, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía fue asesinado. Con él estaban sus hermanos y su esposa. 2 elementos de la Sedena fueron hallados muertos tras un convivio en Minatitlán, en Veracruz, cerca del batallón al que estaban adscritos, según reportaron fuentes ministeriales del Estado. Al menos 9 personas, 6 hombres, 3 mujeres, fueron asesinados al interior de una vivienda en Atlisco, en Puebla, según confirman autoridades locales. Y el gobernador del Estado se contenta con decir que los 9 asesinados no eran poblanos. De los 14 hasta ahora detenidos por la trifulca en el estadio de La Corregidora, fueron liberados 2 por un juez de control al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado fueron imprecisas. En la misma colonia en donde vivía su hijo Diego Rosas Valenzuela y uno de sus agresores, Verónica Rosas, colocó un buzón para que vecinos puedan dejar cartas con información que ayude a dar con el paradero del joven que desapareció en Ecatepec. En septiembre del 2015, la familia recibió llamadas telefónicas en las que sujetos pedían dinero como parte de un secuestro, por lo que entregaron una pequeña cantidad, pero después no volvieron a saber de él. Ante la nula respuesta del gobierno morenista de Zacatecas, desplazados por la narcoviolencia del municipio de Jerez, quienes huyeron de sus hogares desde el 2020, tienen previsto llegar hoy a la Ciudad de México para pedirle ayuda al presidente de la República y también para que la Cámara de Diputados interceda. Un juez de distrito concede un amparo para que se le dicte auto de no vinculación a proceso a José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, detenido en Veracruz, por lo que quedará en libertad si la Fiscalía Estatal no impugna. Este hombre era, hasta que vino esta querella, era el principal colaborador de Ricardo Monreal en el Senado de la República. Un tribunal federal ordenó resolver nuevamente si el general José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos de la PGR, debe continuar o no procesado por 2 de 3 delitos que le atribuyen en la compra
de 4 aviones no tripulados y 3 drones de largo alcance que tuvieron un costo de 41.4 millones de dólares. Estos equipos fueron vendidos a la Procuraduría General de la República en el 2013 y 2015 por Balam Seguridad Privada SADCB, una de las intermediarias en México del software del espía Pegasus, también adquirido por la misma dependencia. Ahí está metido Tomás Herón de Lucio, hay todo un mugrero dentro del CISEN, de lo que fue la Secretaría de Gobernación allá en tiempo del impresentable Miguel Ángel Osorio Chong. La ley que endurece las penas para el aborto, la prohibición del matrimonio igualitario e inclusión en la educación de temas sobre diversidad sexual, aprobada por el Congreso de Guatemala, generó el rechazo de grupos evangelistas, mientras el oficialismo designó a la ciudad de Guatemala la capital provida de Iberoamérica. Joe Biden firmó una orden ejecutiva para la regulación de criptomonedas. Ojo, esto ya viene del gobierno de los Estados Unidos. Pidió a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. Considera la popularidad de las criptomonedas como una oportunidad para evaluar riesgos y ventajas de tener activos digitales. Con la orden, Biden gira instrucciones al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales para que evalúen el impacto de las criptomonedas en la estabilidad financiera y en la seguridad nacional. Un avión que transportaba al expresidente Donald Trump se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans el pasado fin de semana, luego de sufrir una falla en un motor cuando estaba volando sobre el Golfo de México, según confirman fuentes anónimas. David Bennett, la primera persona en haber recibido el trasplante de un corazón de cerdo, murió en Maryland, en los Estados Unidos, 2 meses después de esta histórica cirugía. Estoy presentándoles a ustedes una pregunta en nuestras formas de consulta que creo debe de ser vista con lupa, y esta está relacionada con la mujer y va en este sentido. Morena equipara a la mujer con la delincuencia en su política de abrazos y no balazos. Hay una fotografía publicada por Morena en la que sale una mujer granadero abrazando a una mujer manifestante en el Día Internacional de la Mujer. Dice, la política de abrazos, ahí está, ahí tiene ustedes la fotografía, la política de abrazos y no balazos está funcionando y se puede demostrar que puede haber manifestaciones en paz. Y me pregunto, ¿y qué tiene que ver el abrazo de 2 mujeres con la política de abrazos y no balazos, que hasta donde puedo yo captar era un posicionamiento que tenía López Obrador hacia la delincuencia organizada? Delincuencia organizada, las manifestaciones feministas del pasado 8M, estamos hablando, creo que no estamos entendiendo nada, pero pienso que Morena menos. Equiparar a estos 2 elementos, mujer con delincuencia organizada, en torno a los abrazos y no balazos, es, creo, estoy seguro, una afrenta para la mujer mexicana. Es una afrenta para todos nosotros. Nos ofende. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, fíjese que así, con todos los tropiezos del mundo, con una improvisación tremenda, de verdad tremenda y además ofensiva, se está por inaugurar dentro de unos cuantos días, el próximo día 21, en 11 días, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una de las principales obras magnas de este sexenio. Y pienso que el propio aeropuerto y su proyecto y la manera de haberlo hecho, planeado, bueno, desde la base de haber cancelado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya tiene un grado de avance y una dimensión como un hub internacional que podría haber hecho de México un país referente en las relaciones y conexiones entre Asia y Europa, entre el norte y el sur. Ese aeropuerto, como ustedes saben, se canceló, se desperdició, se echó al olvido, se metió en el bote de la basura, se acabó gastando un dineral, más de 300,000 millones de pesos, aparte de haber dejado pendientes pagos a un fondo de inversión, el más importante
del mundo en Blackstone por $5,000 millones con una tasa de LIBOR más 1 por los próximos 15 años. Bajo esta perspectiva, se planeó un nuevo aeropuerto en el viejo aeropuerto de Santa Lucía, una base militar inaugurada por Miguel Alemán allá en la década de los 50. Ahí es en donde se planea, y conforme se empieza a hacer el aeropuerto, por cierto, asignado en su construcción a las Fuerzas Armadas de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, por cierto, una entidad que no es constructora y que tampoco es reconocida por la Federal Aviation Agency para la construcción de un aeropuerto, pero en fin, esto es lo de menos. Lo demás es que se le da un carácter de aeropuerto internacional, ahora que tenemos categoría 2 en la aeronavegabilidad en México, y que bajo las líneas y los principios de la Federal Aviation Agency, el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene las capacidades para volar vuelos internacionales. Entonces, al ser inaugurado este aeropuerto dentro de 11 días, tendrá un primer vuelo internacional. Es decir, se inaugura el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con un vuelo Caracas-Hidalgo. Sí, lo oyeron ustedes bien, Caracas-Hidalgo, a través de Conviasa, que es la línea estatal de Venezuela. La aerolínea venezolana se suma a Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, que volarán frecuencias no muy frecuentes, por cierto, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida y Villahermosa. Serán 6 destinos más un vuelo internacional, que es el Hidalgo, Felipe Ángeles, Caracas, en el aeropuerto de Maiquetía, allá en Caracas, en Venezuela. En la medida que se tensa la relación con Estados Unidos, el presidente López Obrador va radicalizando no solamente el discurso, sino también las acciones. Y está ahora por tener en su primera obra magna, y vaya magna, así con aumentativos, ¿no? Esta obra ridículamente magna, algo que radicaliza sus acciones y que propone tener un primer vuelo internacional inaugural, que sería, digamos, emblemático, ¿no? Un primer vuelo que llegue ¿de dónde? Llega de Caracas, de Venezuela, a través de Conviasa. Imaginen ustedes, ¿qué necesidad, pensémoslo, qué necesidad tengo yo, o tienes tú, o tiene una empresa mexicana para volar a Caracas a establecer qué tipo de negocio? Todos los negocios de las empresas importantes mexicanas que operaban en Venezuela, todos tuvieron que salir eventualmente. Y ahí estaban un montón de intereses de diferentes ramos, en la manufactura, en las comunicaciones, en los sistemas bancarios, en los sistemas de telecomunicaciones a nivel, digamos, de medios de información y de formación, software, sector primario, etcétera. ¿Qué tenemos en común con Caracas, Venezuela? Y ahora vamos a verlo del otro lado. ¿Qué inversionistas, qué turismo, qué relaciones comerciales, qué relaciones de servicios, qué relaciones en el sector primario pudiéramos tener de Venezuela hacia México? ¿Qué podría justificar el que se hagan 2 vuelos a la semana de un lugar en donde no hay nada que hacer hacia un lugar en donde no tendría nada que ver unos y otros? México no tiene nada que ver en Venezuela y Venezuela no tiene nada que hacer en México porque no tienen con qué hacerlo. Es tan sencillo como esto. ¿Serán vuelos emblemáticos? Pues puede ser. ¿Cuántas personas podría justificarse? Podría haberse hecho un cálculo de mercadotecnia mínima para saber si se justificaba el que hubiera 2 vuelos a la semana de Conviasa que comunicaran a Maiquetía con el Felipe Ángeles y viceversa. ¿Qué puede justificar esto? Ahora,
La Federal Aviation Agency no acepta al Felipe Ángeles como un aeropuerto a través del análisis de sus espacios aéreos que pudiera justificar que aerolíneas internacionales afiliadas a la FAA operaran en el Felipe Ángeles. Entonces no veremos ahí, o no por lo pronto, a Iberia, a Lufthansa, a KLM, a Alitalia, a Air France, a British Airways, a Air Nippon, a United, a Continental. No vamos a ver a ninguna de estas. Air Canada, no vamos a ver a ninguna de estas empresas de aviación. No las vamos a ver. Ahora, el aeropuerto está siendo terminado a marchas forzadas. Sí, puedo decir, tiene algunas instalaciones tecnológicas hechas a cabalidad, no tengo la menor duda. Pero la integración de todos los servicios aeroportuarios que se están proponiendo para el Felipe Ángeles no tienen una conectividad unos con otros, una relación unos con otros, una congruencia que sustente a unos por otros. Y el aeropuerto, hasta este momento, que yo sepa, su propia conectividad terrestre está en ciernes. Se acaban de caer unas ballenas de un supuesto paso a desnivel para llegar de una carretera que une a Pachuca con la Ciudad de México y que se cayeron las ballenas de algo que estaba haciendo de manera precipitada, improvisada. Al ahí se va, como todo lo que hace el gobierno encabezado por un hombre que no tiene la más mínima idea de lo que es asesorarse con expertos y que él piensa que lo que le sale de la cabeza en sus giras va al aeropuerto, Felipe Ángeles, va con los militares. Los militares atropellan todo, incluso hasta de los contratistas. Les importa poco el gasto. Y echan a andar este monstruo de 1000 cabezas sin que haya ni orden ni concierto. Yo espero que este aeropuerto empiece a funcionar y empiece a funcionar muy poco, porque si esto se empieza a saturar, pudiéramos llegar a un nivel en el que Felipe Ángeles se convierta no en un punto de comunicación, sino en un punto en donde se centralice la potencialidad de que haya accidentes y malos momentos de una de las obras magnas del presidente, que al ver el resultado, puedo desafortunadamente prever el resultado una vez terminada su administración. Es Felipe Ángeles a un logro equivalente al sexenio de López Obrador a logros para México. Es un desastre este gobierno. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero agradecer a Carlos Valenzuela, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que tome esta comunicación. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días, te saludo. Mi querido Pedro, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Central FM. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero hablar contigo sobre algo que hemos visto reiteradamente. Me han enviado innumerables videos en donde están estos servidores de la patria con letreros de Morena y chalecos y gorras y toda forma de identificación, en la que están promoviendo la ratificación, así le llaman, del mandato del presidente López Obrador, e incluso en una mujer los increpa y les dice: ustedes no deben de estar haciendo porque esto es ilegal, y lo que le contestan los de Morena: esto lo tendría que estar haciendo el INE y por eso lo tenemos que hacer nosotros, el promover el que vaya la gente a votar. ¿Cómo lo ve esto el grupo parlamentario en el que tú estás también haciendo un trabajo de denuncia por lo mismo? Así es, mi querido Pedro. El día de ayer informarte a ti y a todo el auditorio que presentamos una denuncia ante el INE, precisamente con la desesperación de la gente, sobre todo con esta impotencia que a veces sentimos los mexicanos, Pedro, de cómo Morena, de manera cínica, de manera tramposa, violenta la veda electoral, un día sí y al otro también. Es cuestión nada más de salir a la calle y ver el número de espectaculares, de bardas pintadas,
de propaganda y lonas derrochadas por todas las ciudades del país, Pedro, un gasto millonario donde también te informo que solicitamos a la UIF que nos diga de dónde salió ese recurso, Pedro, porque un espectacular aquí en la Ciudad de México cuesta más de 120,000 pesos en una de las avenidas principales. Todos los espectaculares que nos hicieron llegar, Pedro, que es cerca de 550 pruebas que presentamos de bardas y espectaculares en todo el país, tienen un costo. Y ese costo, ¿quién lo está generando? Queremos que quede claro con esta denuncia que presentamos ante el INE, si estos costos los están asumiendo las alcaldías de Morena, porque lamentablemente lo que podemos ver es que donde está infestado de propaganda del presidente López Obrador es en la Venustiano Carranza, en la Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en la mayoría de las alcaldías gobernadas en este momento por Morena, o en los estados gobernados por Morena como Veracruz, como Puebla, como Guerrero, como Baja California Norte, donde nos han hecho llegar muchísimas de estas imágenes que también a través de los medios de comunicación hemos visto cómo la gente se está quejando, y pues lo que queremos con esto, Pedro, es que quede un antecedente, que también se sepa que hay una oposición que denuncia, pero que esta oposición va a ser fuerte solo si la ciudadanía está de nuestro lado, avisándonos e informándonos de estos actos ilegales que están haciendo a plena luz del día, mi querido Pedro. A plena luz del día, con este tipo de letreros, estas promociones que van tocando puerta a puerta, Carlos, para tratar de hacerle ver a la gente que debe de ir a votar por la ratificación, es la palabra que utilizan para promover a un López Obrador, que, por cierto, muchas personas cuando reciben este llamado, lo que les dicen es, oye, estás llevando a cabo un acto ilegal. Y en ese momento empieza la reacción de los servidores estos de la patria y empiezan a defenderse de lo que están realizando, que saben ellos que están totalmente actuando fuera de la ley. Pedro, es un ejercicio de simulación, de desvío de atención que desde su concepción empezó mal. Y empieza mal con este tipo de cuestiones, este tipo de violaciones. Te voy a comentar otras, Pedro, en el caso del estado de Veracruz y en el estado de Hidalgo que nos reportaron, que al transporte público, a los taxistas, a los camioneros, los obligan a poner esta publicidad de la supuesta ratificación, que es, como tú lo dices, de manera tramposa. Hablan de una ratificación cuando el proceso es una revocación de mandato. Claro. Y donde lo que vemos también, Pedro, es que se contradice la Cuarta Transformación. No dicen que todos los mexicanos adoran al presidente, no dicen que solo un puñado de inconformes somos los que estamos dándole batalla porque el 80% de la población ama al presidente, y pues lo que estamos viendo aquí es que la realidad ya alcanzó a Morena, la realidad ya alcanzó al presidente López Obrador, y esa realidad es la de que la gente ya está harta de tanto dispendio, la gente ya está harta de tanta demagogia, y la gente lo que quisiera, Pedro, y los que nos escuchan a través de tus micrófonos, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado en esta ratificación? Pero más allá de eso, ¿cuántas medicinas se pudieron haber comprado con el dispendio de espectaculares, de bardas, de brigadas, de calcomanías que están haciendo en esta campaña para posicionar la imagen que cada vez se cae más en la confianza del presidente López Obrador, mi querido Pedro? Pues sí, esto es lo real. Yo cuando he visto últimamente muchas de las encuestas que todavía hablan de un relativo equilibrio entre la aprobación y la desaprobación, me pregunto, ¿y cuál será la realidad? Y la realidad dista mucho de estos resultados que estamos viendo. Y recordemos, Pedro, que cuando a alguien le hacen una encuesta y se encuesta al gobernante en turno, siempre hay un voto de castigo de closet, hay una opinión de closet que a veces dice que las cosas van regular, para no decir la verdad que las cosas van mal, porque en México todavía hay miedo para responder, ese miedo que nos heredaron, que se ha heredado lamentablemente, pero la gente a veces contesta con miedo y con prudencia esas encuestas. Esperamos ver más adelante
cuando la gente se empieza a dar cuenta que ya somos la mayoría los que estamos en contra del presidente López Obrador y de las acciones de la Cuarta Transformación, cuando la gente se va a animar todavía más a decir la verdad de lo mal que estamos en esta administración del presidente López Obrador, mi querido Pedro. Tremendamente mal, es una situación realmente muy, muy complicada. Y Carlos Valenzuela, esta denuncia, me imagino que pues, tiene que correr antes del proceso como tal. El proceso es en justamente un mes, Carlos, y espero que haya algún tipo de resultado, algún tipo de respuesta a lo que sistemáticamente Morena, los atláteres de Morena y el propio presidente de la República violan sistemática y consistentemente todos los días. No deben de hablar del tema y lo hacen constantemente. Así es, Pedro, y lo que nosotros también esperamos con esto por parte del INE, independientemente de que se pueda parar esta promoción indebida, dejar un precedente, que este precedente, y te digo que también lo están haciendo mañosamente en los estados donde hay elecciones a gobernador, en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, donde saben que van a perder. Y lo están haciendo para posicionar la imagen del presidente previo a un periodo de cambio de gobierno del Estado. ¿Qué es lo que queremos dejar claro? Que si se deben de aplicar multas, se apliquen en contra de los responsables, que en este caso es el partido Morena, y que también en el caso de un proceso judicial en este tipo de estados, pues se pueda considerar el agravante de que están siendo tramposos y sacando ventaja de la imagen presidencial cuando están compitiendo por elecciones a gobernador, mi querido Pedro. Sí, pues imagínate lo que sería Morena sin el presidente, no sería absolutamente nada, y esas nadas se van a juntar cuando la popularidad del presidente se siga desgastando hasta llegar a donde debió nunca de haber salido Morena en términos de su aceptación popular. Pero en fin, ya lo veremos, los resultados hablan por sí mismos. Carlos Valenzuela, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, te mando un abrazo y te agradezco. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Pedro, y te agradezco como siempre tu espacio. Muchísimas gracias, saludo a todo el auditorio. Te debo un café. De la parroquia. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo, mi querido Pedro. Gracias también para ti. Vamos a hacer una breve pausa. Fíjense, les quiero comentar algo que me llama la atención. Investigadores de la Universidad de Stanford, junto con el Massachusetts Institute of Technology, están trabajando en el desarrollo de una batería pretendidamente indestructible con el fin de conseguir que las baterías duren mucho más que las actuales. Las baterías no se desgastan por el calor que se genera en el momento en que hay el suministro de la electricidad emanado de la batería. Lo que desgasta, esto lo han visto en estudios microatómicos, lo que se ha visto es que las baterías se desgastan por la tensión de los materiales en la conductividad de la electricidad, tensión diferente a calor, sino tensión del propio material que se va desgastando, una especie como de envejecimiento, que hace que en cierto tiempo tu acumulador ya no sirva, o la batería de lo que sea se desgaste, o la de los propios aparatos celulares, y que se van desgastando conforme los vas cargando y descargando. Bueno, la idea es que se llegue a una batería que tenga a nivel de sus microcomponentes atómicos la posibilidad de que su desgaste sea menor, prácticamente cero. Esto extendería la vida de las baterías, porque en este momento lo preocupante cuando compras un vehículo eléctrico no es cuando se te acabe el motor, sino cuando se te acabe la batería. Y ahí tendría que haber una sustitución que tal vez sería lo más caro dentro del propio vehículo. Y de esto, tantas y tantas aplicaciones que hay cada vez más sobre las baterías en el mundo. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos a Miami, en la Florida. La situación se está poniendo cada vez más tensa en varios ángulos. El económico, muy agudo. Y te saludo, querida Adriana. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Sí, vamos a hablar justamente de la situación que se está desarrollando, incluso para Rusia. Nada más antes, yo quisiera ya comentarte, haciendo referencia a esta editorial que hacías de este vuelo, de esta aerolínea Conviasa, pues ya se está publicitando este vuelo allá en Caracas, que es Caracas, Felipe Ángeles, Caracas. Se está publicitando en Venezuela. Así, te voy a pasar un tuit y luego te voy a pasar el video. Aquí tenemos el tuit donde dice, si lo quieres leer, Pedro. ¿Ya compraste tu boleto para nuestro vuelo inaugural hacia Santa Lucía, México? Te ofrecemos una tarifa súper especial de inauguración y la puedes adquirir en conviasa.aero, WhatsApp, el número, agencias autorizadas y paquetes turísticos por, ya no veo más. ¿Por qué dice? Y luego viene el video, también viene un videíto que si quieres corremos. Ay. Híjole, qué pobreza, Dios mío, qué pobreza. Ya no hay pretexto, Pedro, ya no hay pretexto para que los cuatroteístas de la calaña de Fernández Noroña pues decidan vacacionar en vez de en lugares fifís como Aspen, pues mejor planeen sus vacaciones en Caracas. Pues fíjate, ¿no? Que estaba yo analizando con nuestro público qué posibilidad habría para que un turista mexicano tuviera la intención de viajar a Caracas, o qué posibilidad habría de un empresario para que hiciera lo mismo, o al revés, uno venezolano que llegara aquí a hacer algún tipo de negocio, que tuviera dinero para invertir, que no esté seguramente en otra parte del mundo y que no sea Venezuela, pero también el mensaje político que se da cuando el primer vuelo internacional es de un país y de una aerolínea que no respeta las reglas de la Federal Aviation Agency. Y ahí, pues por lo pronto, hasta este momento, el Felipe Ángeles no está calificado para ser un aeropuerto internacional. Pues ahí está, Pedro. Y en otro asunto que quería yo tratar, pero pues sí no pude aguantar la tentación de pasar esta publicidad. Hablando de países que están quedando en cenizas, pues Vladimir Putin está llevando a Ucrania a quedar justamente a eso, a cenizas, con este ataque último tan terrible del hospital materno-infantil, pero también está llevando a Rusia a que acabe como en una cárcel, porque parece que el reloj se está retrocediendo, Pedro. Estamos viendo otra vez, y hay que decirlo así, caer de nuevo la cortina de hierro sobre Rusia, esa que se formó en la Guerra Fría y que se desmoronó junto con la caída del muro en 1989, con la perestroika, con el glasnost de Mikhail Gorbachev. Estamos viendo cómo regresa esa Rusia de la época soviética, blindada al exterior y blindada en el interior. Está regresando esa condición a la que le costó décadas salir o dejar atrás cuando se integra con Occidente. El exterior le da la espalda, ¿no? Y lo hemos visto, sanciones económicas que le impiden comerciar, cielo que se le cierra sus aviones alrededor del mundo, empresas que salen de Rusia, Visa, Mastercard, se va Starbucks, se va Kentucky Fried Chicken, se va Coca-Cola, se va Pepsi, se va IKEA o IKEA, se va Zara, se va McDonald's. Fíjate que ayer la gente abarrotó esta cadena para comprar la última hamburguesa. Aquí te voy a poner un video de McDonald's que se volvió tendencia, el día de ayer, porque veíamos el primer día cuando la gente hacía colas en aquel 1990 y luego el último día, que es el día de ayer. Mira, vamos a verlo. $1990 arriba y abajo vemos a la gente que pues ahora sí que como el cliché de la última Coca-Cola en el desierto, esa era la última hamburguesa en Rusia. Y es que McDonald's fue el símbolo de la apertura, ¿no? Fue el símbolo de la apertura cuando abre estas franquicias en Moscú. Bueno, ya se va, Hollywood ya se va, ya no llegó el murciélago, o sea, Batman ya no llegó a Rusia. No tendremos tiempo en este comentario para enumerar todas las que se van, porque son 300 las compañías que han suspendido operaciones con Rusia, y ya van a ser vestigios de una era que no es. Y algo que tomó décadas, pues entonces retrocede. El Washington Post lo describe muy bien en un artículo donde dice, una cortina económica cultural desciende sobre Rusia, y sí es lo que estamos viendo.
Al igual que en la época de Rusia soviética, pues también Vladimir Putin le está dando la espalda al exterior, también, de afuera para adentro, pero también de adentro para afuera, porque está tomando medidas para desconectar a su gente. Mira, impide el libre flujo de información de Occidente, bloquea Facebook, bloquea TikTok, bloquea Twitter, las estaciones de radio, la televisión de lo que se llama la inteligencia rusa, o sea, esos periodistas independientes críticos del gobierno, ya no pueden transmitir. Tampoco ya los corresponsales de empresas extranjeras como CNN, como MSNBC, todas estas ya quitaron a sus corresponsales. ¿Por qué? Porque pues podrían ser acreedores a 15 años de cárcel por estar diciendo fake news, si las califica así el Kremlin. Ha prohibido las manifestaciones, está la posibilidad de que se establezca una ley marcial, que se cierren las fronteras. No ha pasado, pero pues existe el temor. Ya se limitan algunos productos, ya se prohíbe la compra de divisa extranjera, el equipo ruso ya no puede participar en la Mundial de FIFA, ya ni en las épocas aquellas tan extremas donde hasta Corea del Norte, Irán participaban en las Olimpiadas, en las Copas Mundiales, los equipos de la ex Unión Soviética, pues también participaban en las Copas Europeas de Soccer. Ahora, pues todo esto ha terminado. Para los más viejos, pues será como un regreso a algo que ya vivieron en el pasado. Pero para los jóvenes, pues será algo nuevo que no estarán dispuestos a aceptar. Vamos a ver qué tanto le da la espalda a Vladimir Putin y veremos, ¿no? Nunca fue así, al principio no fue así Vladimir Putin. Cuando colapsa la ex Unión Soviética, justamente cuando llega después de eso Vladimir Putin, en sus 2 primeros años, pues el nivel de vida de los rusos subió, adquirió una popularidad tremenda Vladimir Putin, porque pues entra Rusia a la OMC, Organización Mundial de Comercio, llegaban coches extranjeros, restaurantes internacionales, pero todo esto después se fue revirtiendo porque a Vladimir Putin ya no le convenía tanta apertura, y sí hay un libro que será motivo de comentario más adelante, algún día, que se llama La Nueva Autocracia, que te explica muy bien por qué el retroceso de mentalidad de Vladimir Putin hacia este sentido de lo que estamos viendo hoy, Pedro. Sí, una similaridad a lo que está pasando en México. Es un estadista que se quedó en el siglo XX y que de ahí no quiere mover a su país. Gracias, como siempre, querida Adriana. Vamos a ver cómo se comportan los precios internacionales del crudo ahora que Arabia Saudita ha tenido la obsecuencia de producir más y de poner más, derramar más en el mercado. Empezamos a ver un alivio y espero que se continúe a lo largo del fin de semana para entrar a la semana que viene. Ojalá y así sea. Gracias, como siempre, Adriana. Te abrazo. Igualmente, Pedro. Que tengas un excelente día. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante. Cuando faltan 30 segundos para la hora, el Pentágono rechaza proporcionar cazas MiG a Ucrania, incluso a través de un segundo país, o sea, ni siquiera triangulados. Argumenta que es una iniciativa de alto riesgo, y este alto riesgo lo que pudiera representar sería nada más el inicio de una tercera guerra mundial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley masivo de gastos que enviaría 13.600 millones de dólares de ayuda a Ucrania y a sus países aliados. La Federación Rusa afirmó que Estados Unidos desarrolló un programa biológico militar de patógenos mortales como la peste y el anthrax en Ucrania. A todo esto, Rusia acusa a Estados Unidos de declararle la guerra económica al prohibir las importaciones de petróleo y de otros tipos de energía. La Unión Europea excluyó a 3 bancos bielorrusos de la plataforma financiera internacional SWIFT y agregó a 14 oligarcas y 146 senadores rusos en su lista negra. Autoridades de Ucrania advierten posibles riesgos de seguridad luego del corte de un cable que alimentaba con energía eléctrica a la extinta central nuclear de Chernobyl. Esto pudiera representar un atentado en contra de la seguridad internacional. Un ataque aéreo ruso devastó, fíjense, un ataque aéreo ruso devastó un hospital materno infantil en Mariupol, en Ucrania, hiere a 17 personas, y esto Volodymyr Zelensky brincó, el presidente ucraniano calificó el combate a este hospital como un genocidio y pidió a Occidente más sanciones en contra de Rusia. Y Fonatur, Tren Maya, compró en 1,150 millones de pesos a Banco Azteca 3 terrenos en Quintana Roo
que estaban valuados en 400. Es decir, prácticamente triplicó el valor de aquello que era de propiedad del Banco Azteca, producto de una inmobiliaria que no pudo pagar las obligaciones con el banco se queda con los terrenos y al momento en que se los queda, se le venden al Tren Maya al triple de su valor. López Obrador asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre la suspensión de la autorización ambiental para las obras de los 3 primeros tramos del Tren Maya. Fonatur deberá entregar los avisos de privacidad que posea relacionados con el Tren Maya en distintas lenguas indígenas, según resuelve el INAI. Rubén Moreira, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. A tus órdenes y muchas gracias por la llamada. Al contrario, oye Rubén, ¿qué resultados puedes ver de este Parlamento abierto sobre la iniciativa esta de reforma a la ley de la industria eléctrica? ¿Qué logros, qué se cosechó, qué pudo haber habido de positivo? Bueno, yo creo que al final de cuentas es positivo. Al inicio de todo este Parlamento había como posiciones irreductibles. Además, parecía que de un día para otro se iba a llevar al Pleno la votación, lo que en términos de la legislación parlamentaria no es posible, también hay que decirlo. Se invitó a mucha gente a hablar, 180 horas de discusión, hubo de todo, Pedro, no te lo puedo negar, hubo quien fue con posiciones extremas de un lado y de otro, de quien no mueve una coma, a quien todo está mal, pero luego se fueron colocando posiciones intermedias. Está el tema de la electricidad distribuida, de los paneles solares que están en las casas, que se aclaró y que además todo el mundo quiere que se aumente la capacidad de los mismos. Está el tema de estas distorsiones que se dieron hace muchos años y por las cuales alguien no paga el porteo, entrecomillado correctamente, porque no es ilegal. Está quien no paga el respaldo, tampoco es ilegal. Cosas de este tema que Coparmex admitió. Está el tema de que el PRI ya empieza a perfilar que hay cosas como, por ejemplo, los órganos reguladores que no pueden desaparecer. Se habló mucho de los órganos reguladores. En fin, se fueron aclarando temas. Hoy mismo se está trabajando en conclusiones, en libros blancos. Y bueno, estamos a la espera de que la mayoría presente otra propuesta, toda vez que lo que vimos en los foros es que la mayor parte de los mexicanos no está de acuerdo con esa reforma como se presentó. Ahora, en todo ello, ¿qué papel podría estar jugando? Entiendo que todavía no está la última letra de lo que tendría que ser la conclusión, pero ¿en dónde quedan las organizaciones que han invertido en energías renovables que estaban en prioridad en el sistema de distribución a nivel nacional y se pusieron hasta el último lugar? ¿Se modifica en algún momento su proceso de suministro o se le deja en donde estaba originalmente en la propuesta? Bueno, ahora mismo la propuesta es esa, pero nosotros lo hemos platicado varias veces y lo hemos dicho, así como está la iniciativa que envió el señor presidente de la República, así no transita. Ahora, si tú me permites aclaro algo para quienes nos escuchan. De repente sale una voz que dice, mañana se vota. Eso no es posible. Primero, porque no hay dictamen en comisiones. Segundo, para llegar a un dictamen en comisiones, pues en un proceso normal legislativo, pues se tienen que dar condiciones políticas para ello. Es decir, pues se tiene que presentar tal vez unilateralmente otro proyecto de propuesta, de iniciativa, se tienen que buscar puntos de encuentro. Lo que sucede es que ahora en este gobierno pasa lo que en otros no. En otros se mandaba el paquete de reformas secundarias y lo que se requería, aunque no se hiciera público, lo que se requería de una reforma constitucional. Sí. Ahora se envió una reforma constitucional que si se votara así como está, pues se puede hacer en lo secundario cualquier cosa sin la participación de las oposiciones. Y además es una reforma constitucional de la cual abajo cabría todo. O sea, si se aprobara, cosa que no va a suceder, así, pues usted y yo no estaríamos hablando porque ellos podrían hacer cualquier cosa abajo. Y nosotros, la oposición, pues nada más hablar. Lo correcto en una situación política como la que estamos, donde ningún partido tiene la capacidad de sacar una reforma constitucional, es que actúe la política y se presenten temas de reforma secundaria y qué se requiere de la Constitución y no al revés.
porque colocado de esa manera, pues después se va a construir una reforma, se puede construir una legislación secundaria, pues total, ¿no? Y eso no se vale. Yo creo que no sé si coincides conmigo, lo elemental, lo fundamental que tendría que decidirse es el que se elabore un marco jurídico hacia donde va el mundo en energías y lo que deja el mundo de otras energías que estarían por desaparecer. Y en este mundo que se termina y este mundo que empieza, lo que tendríamos que ver es hacia adelante y no hacia atrás. Y espero que quede la letra de tal manera explícito que dejemos cosas que funcionaron en el pasado, que no lo podemos negar, hacia asuntos que en el futuro simplemente ya no cabrían. Tienes razón. Uno de las irreductibles, del PRI, en caso de que se vote esto, porque le digo, se ve todavía lejano esta situación, es el tema de la transición energética. Exacto. ¿Hacia dónde? Hacia energías limpias. Sabemos que no son tan estables en este momento, porque alguna tecnología no permite acumularla, pero se tiene que dar ese paso hacia allá. Segundo, el PRI está por la intervención de los particulares en la generación de energía, tanto en la distribuida, que es esta que tenemos luego en los techos de nuestras casas, como en la de autoconsumo, y como en la generación de energías que se puedan vender en mayoristas, pero evitando algunas distorsiones que hoy tenemos. Te quiero aclarar, esas distorsiones no son ilegales y seguramente se dieron de buena fe desde 1992-93, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, que es el hecho de que se use la red de todos nosotros para trasladar energía y no se pague correctamente. Bueno, claro, eso se tiene que arreglar y creo que la iniciativa privada en eso está de acuerdo. Pues estamos viendo una señal que como insumo para la producción incluso de la propia energía eléctrica, y hablo de los desechos fósiles, estamos viendo cómo se ha trepado. Rubén, ¿qué hubiéramos pensado hace un mes tú y yo si te dijera que el precio del barril anda por los $120 y que podría, dice Morgan Stanley, llegar a los $200 antes de que termine el mes de mayo? Con estas cifras y con estos datos cuasi apocalípticos, tendríamos que ver hacia adelante en energías renovables, no solamente en el sentido de su renovación, sino en el sentido de su costo. Y ahí pienso que la nueva economía del hombre tendrá que contemplar costos más baratos sobre una inflación que nos está pegando y que galopa, no solamente en México, sino en el mundo. Y tenemos que pensar en los que menos tienen, tenemos que pensar en parar el deterioro de nuestras economías, porque ahí va también el deterioro de nuestra gente, y eso es lo que no queremos. Y espero que de todo esto salga algo bueno en esta discusión, si es una discusión civilizada, una discusión inteligente, asertiva, Rubén, para que México se inserte en el mundo que viene y no se quede en el mundo que dejamos atrás. Te mando un abrazo y gracias por tomar esta comunicación, Rubén. Gracias, te mando un abrazo. Gracias también a ti, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. ¿Qué México queremos? Un México hacia adelante, a donde van países que ya en este momento la mitad de su energía eléctrica o más es eólica o es solar, y que nosotros ahí tendríamos que estarnos insertando. Ahí, cuando pues hay que verlo, estamos de cara al final de la era del petróleo. Qué fuerte suena eso, pero también qué real. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco. Querido Roberto, ¿qué traes en la agenda? Buenos días. Mi estimado Ferriz, pues ayer no hubo trabajos legislativos en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Bueno, había convocatoria para que los senadores acudieran precisamente a la sesión ordinaria. Sin embargo, 63 mujeres senadoras de la República, de todos los partidos, hicieron eco al llamado del 9, ninguna se mueve,
y no se presentaron a la sesión ordinaria de este miércoles. El senador, no fue sorpresa, ya estaba pactado y se sabía que no iban a acudir. El senador de Morena, José Narro Céspedes, presidente en funciones de la mesa directiva, leyó un pronunciamiento en referencia a este movimiento para observar la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana. Recordó que un día sin la presencia de mujeres en la vida laboral, académica, profesional y política tiene como objetivo, mi estimado Ferriz, hacer conciencia en la sociedad mexicana sobre el grave problema por el que atravesamos debido a la violencia de género precisamente y a los feminicidios que padecen las mujeres, así como resaltar la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Escuchemos un fragmento de lo que dice el senador petista José Narro al dar lectura a este pronunciamiento. El día de hoy, las senadoras de la República que integran esta legislatura de la paridad han dejado sentir en este pleno lo que implica parar la labor legislativa, el que todas ellas no estén presentes. Esto nos permite constatar a los senadores la trascendencia del rol de las mujeres en el ámbito parlamentario. Pues ojalá y tenga eco este paro nacional de mujeres que no acudieron a sus labores cotidianas. El senador de Morena, Eduardo Ramírez, él pidió la palabra ya al término de la lectura de este pronunciamiento y formuló una propuesta. Esto fue lo que dijo. Creo que no hay que cerrar la sesión, sino más bien abrir los micrófonos para expresarnos libremente, sabiendo de antemano que no tiene un efecto legal de sesión ordinaria. Es una solicitud que hago de manera muy respetuosa porque estoy completamente convencido que muchos de los que estamos presentes venimos a dar este testimonio y queremos que nos escuchen. Bueno, no tuvo eco esta petición del senador chiapaneco, por lo que se convocó a la sesión próxima ordinaria hasta el 15 de marzo. Mejor que se vayan a tomar un cafecito los senadores, la mayoría eran de Morena. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, querido Roberto José Pacheco. Qué momentos estamos viviendo y sobre todo qué temas se están tratando. Vamos a hacer una breve... Gracias, Roberto. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy aquí con el señor Pedro Ferriz Híjar, que tiene harto tema. Vámonos de, ¿qué quieres? ¿De más a menos o de menos a más? De más a más, porque todo es de más. De más a más. Pero bueno, varios temas que me gustaría tocar el día de hoy. Primero que nada, ayer se estrenó Epigmenio Ibarra en el espacio de Ciro Gómez Leiva. Y digo, yo se lo puse a Ciro en algún momento en un tuit, creo que tú también pusiste algo. Hay que celebrar que haya pluralidad de voces en los espacios informativos. Es más, en este mismo espacio hemos invitado en reiteradas ocasiones a gente de Morena para que participe y se niegan a hacerlo. Luego te cierran las puertas porque no tienen argumentos y no tienen forma de defender sus posturas, más que con los periodistas que tienen ellos en nómina, ¿no? Y entonces ahí los ves debatiendo con algunos otros que no vale la pena ni mencionar, pero ante la incapacidad de tener argumentos, pues, ¿para qué te expones, no? ¿Para qué te vas a meter a la cueva de León? Pero bueno, ayer se estrena Epigmenio y me llamó mucho la atención. No soy mucho de andar promocionando al señor Epigmenio Ibarra, pero me llamó mucho la atención lo que dijo de entrada, porque él es una víctima, es otra víctima más de lo mismo que ellos generan. Entonces, mira, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Epigmenio Ibarra ayer con Ciro Gómez Leiva. La matriz de los insultos, que hoy caen sobre ti a causa de mí, pretenden deshumanizarnos. Yo soy menos que cosa. De rata inmunda, de viejo decrépito, de lamehuevos, de cacas, no me bajan. ¿Por qué? Porque hay estrategia. La estrategia es la violencia verbal que incita a la violencia física, por un lado. Y la estrategia es la misma que los nazis seguían con los judíos. Cuando tú vuelves a tu adversario menos que cosa, es más fácil eliminarlo.
Ahí lo dice todo. Igualito que lo que hace el presidente. Pero el sensei, el maestro de esta estrategia, es él. Ahí está sentado. Entonces, bienvenido al equipo, Epigmenio, de lo que tú mismo has generado, porque pues de caca y de todo lo demás que acaba de decir don Epigmenio, pues no nos bajan a todos, ¿eh? Porque esa estrategia de hacer menos qué cosa a los medios de comunicación, a los periodistas, que dicho sea de paso, Epigmenio, ha habido más matanzas de periodistas en este año que en cualquier momento de la historia de México, producto de esta estrategia que él mismo encabeza, esta estrategia de insultarnos constantemente. Y yo te lo digo, en tu vida de comunicador, que ya ha sido basta, ¿en cuántos años, si tienes que capitalizar todos los insultos que has recibido en tu vida, creo que puedes tener un spike importante de tu estadística desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente de México? Sí, se ha incrementado muchísimo. En donde nosotros salimos, miren, buenos días. ¿Qué tienen de buenas, pinche pelón? Oye, mano, pues, good morning. Estábamos bien a gusto. Pero entonces, esta estrategia es una estrategia, perdóname, pero totalmente chaira. Es una estrategia en donde los medios de comunicación y todos los que expresemos algo que no va con la ideología de la Cuarta Transformación, recibimos una constante forma de denostación para minimizarnos. Entonces, pues bienvenido al equipo, don Epigmenio. Aquí está el producto de un poquito de su agüita de su propio chocolate. Eso, por un lado, que se me hacía una plática ahí entre políticos hacia el final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en la que decía Enrique Peña Nieto a colaboradores del PRI que apoyarían la campaña de Mid hacia la presidencia de la República. Ya sabes que Mid no era priista. No, era y panista. Lo lanzan como candidato del PRI. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero decía, si algún consejo les puedo dar, es que al costo que sea, tráiganse a Epigmenio Ibarra para que diseñe una estrategia de denostación. Sí, eso es lo que se ha dedicado toda su vida, Epigmenio. Digo, vive Dios, ahora resulta que se siente alarmado porque es la estrategia que utilizaban los nazis. Y esta misma ideología, fíjate la palabra cómo se repite. ¿Cuántas veces el presidente no nos ha mencionado a Goebbels en sus conferencias mañaneras? Claro. Con la estrategia de la Antes repetición. De Epigmenio, a Goebbels ni lo conocía. Ni sabía quién era. Sí. Ahora, Epigmenio trae esta escuela que viene implementada. Eso, punto número 1. Punto número 2. Me llamó mucho la atención uno de los reportes que saca el Department of National Intelligence, que es el Departamento de Inteligencia Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, el que el día de ayer saca su reporte anual. Y lo que me llama la atención es, bueno, primero que nada, ¿quién es miembro del Department of National Intelligence? ¿No? Para que sepamos, son organizaciones civiles y gubernamentales que integran un conjunto en donde está la Fuerza Aérea, la inteligencia del Ejército, la inteligencia central, la Guardia Costera, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, Homeland Security, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el FBI, los Marines, el National... Todos. Entonces, todo este grupo saca un comunicado que les pongo a continuación, en donde pone y sitúa a México como parte de el crimen organizado internacional, hablando de crímenes de guerra, crímenes de migración, crímenes de narcotráfico, etcétera, etcétera, pero también nos pone en el mismo saco que el terrorismo global, equiparándonos con ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah. Esto es importantísimo y no puede pasar desapercibido por el gobierno mexicano. En algún momento Donald Trump lo quiso hacer, que era equiparar a los grupos del crimen organizado mexicano con el terrorismo, haciendo esto un motivo de defensa para los Estados Unidos bajo el preemptive strike. Entonces, buzos, caperuzos, fíjate porque que por esto ley es en muy los Estados importante. Unidos, cualquier grupo terrorista localizado en el mundo debe de ser atacado por las fuerzas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y cualquier estado que tenga a estos grupos harboring terrorism, o sea, alojando el terrorismo, se convierten en un enemigo prioritario del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Entonces, por eso, este reporte que sale ayer
debe de ser tomado en consideración. Ahora, sí, porque de ahí vendrían acciones ulteriores. Claro. Sanciones económicas o inclusive acciones militares. Entonces, esto es importantísimo. Ahora, ya por último, me preocupa que el presidente sea tan ajeno y viva en una burbuja en donde hoy vuelve a sacar un tema a consideración sobre el aumento de los precios de los energéticos. El petróleo sigue yéndose para arriba. El presidente hoy sale con sus datos, que no son los datos, con sus datos, a querer defender el hecho de que por qué en México no vamos a ver un aumento de los combustibles. Acuérdense de estas palabras del presidente. Fíjense, nada más pequeños errores que me hace falta corregirle al presidente de la República. Hoy decía que México no tiene problema porque México es un país privilegiado, porque es uno de los 20 países en el mundo que produce petróleo. 20. Ahí hacemos una pausa. Señor presidente, son 96. Después dice el presidente, gracias a que nosotros hemos salvado petróleos mexicanos, México tiene una autosuficiencia en la producción de gasolinas. Compramos la refinería de Deer Park y tenemos un compromiso a 15 años de comprar el petróleo a Shell, de entrada, para lo que se vaya a refinar ahí. Por lo tanto, esos refinados no tienen petróleo mexicano y siguen viniendo del exterior, específicamente de Texas. Nada más para tener la relación sobre estos 94 países que producen petróleo, que todos están teniendo alzas en el precio de los combustibles. Les pongo como ejemplo Estados Unidos. ¿Cuántos barriles de petróleo produce Estados Unidos diariamente en términos redondos? 9. 15 millones. ¿Ya? 15 millones de barriles diarios. Ahora, ¿cuántos barriles de petróleo produce México? 1.8. 1.8. Entonces, explícame tú, ¿por qué en Estados Unidos están teniendo un aumento del 10-15% en el precio de los combustibles para hablarnos en una media nacional que está casi pegándole a los $5? Y México alega que no va a tener este aumento porque somos autosuficientes. Mira, nada más con verlo, en el gas, el 86% de nuestras importaciones vienen de los Estados Unidos. En la gasolina, el 70%. Y en gas, la cuenca de Burgos, que tendría que darnos para que realmente sí hubiera solamente un consumo interno, no nos lo da porque no ha habido inversión suficiente. O sea, está mal en sus datos, está mal en su análisis, porque aparte de todo el presidente sale a decir que hay más de 200 países en el mundo y de esos 200 países en el mundo, 20 producen gasolina. Son 193 países en el mundo, más el Vaticano y la región de Palestina, reconocidos por la ONU. Son no 20 países productores, son 94. Entonces, estos pequeños errores de numeritos son muy graves. Son muy graves, porque mira, 1 más 1 es 2. Aquí en China. ¿Por qué crees que lo reprobaron tantas veces? Pues sí. Entonces, yo nada más les pido que guarden estas declaraciones, porque cuando empecemos a ver un aumento de los precios, porque sí hay un aumento de los precios, entonces, inclusive para México puede ser muy bueno el aumento en términos de ingreso para el Estado, pero de ahí que este precio no se vaya a trasladar al consumidor último, que es el consumidor de gasolina de a pie, porque México se mueve sobre ruedas. Es increíble el tener este tipo de pensamientos. Nos va a afectar. No vivimos. ¿Quién lo vivió? Argentina lo vivió. Argentina sacó durante un proceso de crisis económica lo que ellos denominaron el corralito. Ese corralito le costó a los argentinos una crisis económica sin precedentes. ¿Por qué? Porque se sintieron únicos en el planeta. Porque sintieron que ellos, en un esfuerzo de proteccionismo nacional, iban a sacar adelante su economía sin necesidad de nadie más. ¿Y qué creen? Fue al revés. Fue totalmente al revés. Cuando le preguntaban a Menem, oiga, que ya se devaluó la moneda, dice, está usted hablando del dólar, ¿verdad? Exacto. Bueno. El dólar, pero argentino, después de que entraron a la paridad. Bueno, ahí está el problema de creerse superior a todos. Gracias, como siempre, querido Pedro. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Sí, estoy aquí con Enrique Ruiz del Río, a quien saludo con mucho entusiasmo en esta. Ya te veo y digo, ya es jueves. Ya es jueves, se acerca el fin de semana. Ya se acerca el fin de semana. Ahora, el mundo está cambiando y estamos empezando a ver ya una aceptación
de criptomonedas e instrumentos de pago que son digitales y que en el pasado, incluso pasado reciente, bancos decían no. ¿Viste, Biden? Sí, ya quieren hacer su propia moneda digital. El mundo está cambiando efectivamente, Pedro. ¿Y qué tenemos? Cuéntame. Pues tenemos que adaptarnos y hay dos temas que a mí me apasionan mucho, que precisamente es la parte tecnológica, digital, como comentas, y la parte de bienes raíces. Y cuando encontramos que ya criptomoneda es un vehículo como método de pago para comprar bienes raíces, empezamos a entender la dimensión de cuánta gente ya está integrada en esta dinámica de la criptomoneda. Tenemos como invitado a Javier Gómez, experto en tecnología, y a un patrocinador que está en la ciudad de Playa del Carmen para que nos platiquen de cripto y bienes raíces en la Riviera Maya, por favor. Muy buenos Javier, días. ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño desde las tierras templadas de Vancouver. Mi querido Pedro, Enrique, ¿cómo están? Buenos días. Eso de templada se me hace una absoluta ironía, pero venga es que de ahí. Estamos a 1 grado, ya subimos de 0, -4 a 1, entonces ya estamos frescos. Ya salimos en chanclas. Ya salieron en chanclas. A ver, cuéntame, mi querido Javo. Pues sí, como bien comenta Enrique, hoy tenemos un tema muy interesante porque es filosóficamente contrastante el que lo más intangible que son las criptomonedas, los activos digitales, puedan ya llegar a comprar lo más tangible, que son tabiques, activos que puedes tocar, que antes lo que decíamos, nuestras abuelitas siempre nos decían, mijito, invierte en lo más real, que es un tabique y es una casa. Y hoy lo podemos hacer con los activos virtuales. Aquí hay partes bien importantes y eso es una realidad ya en México. Hoy vamos a tener, en el programa nos acompaña un grupo muy grande, desarrollador, que ha sido muy exitoso vendiendo por métodos tradicionales y ahora el público le ha pedido que puedan adquirir en México, en la Riviera Maya, inmuebles y hoy es una realidad. Ellos ya lo están haciendo. Y lo interesante es que se hace con toda la protección del consumidor, porque es una parte fundamental. Toda esa filosofía, ese mito donde las criptomonedas simplemente se usaban para lavado de dinero y demás, hoy ya no. La tecnología y basado en blockchain, lo más seguro y lo más rastreable es la tecnología blockchain. Y eso es lo que permite que jurisdicciones que han estado un paso adelante ya las regulen, las controlen, las supervisen y entonces nos puedan dar ese beneficio que es convertir un activo intangible, que es un activo virtual, en un real estate. Entonces, el mundo está cambiando, la cripto es un modus comprandi, digámoslo así, y bueno, hoy tenemos un poquito más de información de este grupo que ya está convirtiendo eso en realidad en México. En todo ello, ¿qué es lo que tenemos en México? Este grupo que vamos a poner en este momento en la pantalla es un grupo que tiene un desarrollo muy importante en la Riviera Maya, en Tulum, en Cancún, y que también tiene acuerdos internacionales, inclusive con uno de los principales constructores en Miami. Y me gustaría que los presentes para que nos hablen un poquito de su portafolio y de esta dinámica, Javier. ¿Cómo no? Con nosotros tenemos a Miquel y a Raúl. Ellos son los fundadores, CEO y director comercial respectivamente, y han tenido mucho éxito comercializando, como bien comentas, pues todo este cúmulo de inmuebles y ahora se saltan a la aventura de aceptar criptomoneda para poder continuar su crecimiento. Sin más preámbulo, los dejo, por favor, Miquel, Raúl, bienvenidos, adelante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlo, Pedro, Enrique, Javier, buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, este es un primer esfuerzo para entrar en una nueva dinámica que, Javier, en principio todo esto que impulsa a la criptomoneda, me imagino que hará mucho más dinámico el mercado porque el instrumento es mucho más flexible que pues, el lenguaje común que teníamos antes de todo esto, que era el dinero simple y ramplón. Si bien es cierto, esto representa un esfuerzo de valor, al mismo tiempo creo que es un instrumento de flexibilidad. Es correcto, y la velocidad, como bien comentas, es un punto fundamental. No solamente la velocidad, sino la seguridad y la protección del usuario. Utilizando la tecnología blockchain, no solamente se puede comprar como método de pago un inmueble,
sino a donde se está avanzando en todas las jurisdicciones es que todos los contratos y las personas que interactúan en la transacción se pueden hacer con lo que se le llama los smart contracts, y es rastreable, es seguro y es mucho más rápido. Esos procesos de notarización, esos procesos de revisión de documentos, va a ser mucho más ágil para que puedas comprar tu inmueble de manera segura, de manera rápida, de manera protegida. Y el origen del dinero, que muchas veces es donde entra la duda, un poquito la duda, se elimina, dado que estas jurisdicciones que están permitiendo hacer este cambio de monedas cada vez están más sofisticadas en el tema del cumplimiento, la seguridad del usuario, el origen del dinero. Entonces, definitivamente es un paso grande que estamos dando a través de estos grupos como iMéxico, en México, en la Riviera Maya, que nos va a traer muchos beneficios a todos los que le queremos adquirir un inmueble. Y ahora con la pandemia, pues adquieres un inmueble no solamente para vacacionar, sino mucha gente se está migrando a las playas a trabajar. Digo, ahorita los señores les falló un poquito el internet, pero puedes trabajar desde donde sea. Entonces, eso es un paso cuántico que estamos dando y hoy ya es una realidad en México. Ahora, dime una cosa, Javier. Muchas personas nos preguntan, en el ámbito fiscal, que pues tiene que haber siempre una relación en términos de una inversión vis a vis una operación y después un resultado que te dé un beneficio, te dé una utilidad. En todo ello, la criptomoneda, ¿qué representatividad da ante un gobierno, por ejemplo? Excelente punto. La parte fiscal, muchos gobiernos, justamente el temor que tenían originalmente era que no hubiera esa transparencia. Con los métodos como hoy se están implementando, por ejemplo, con la compra de un inmueble, simplemente la acción de que un cripto se convierte a peso, en este caso, es el hecho de hacer lo que se llama un FX, un cambio de moneda. Pero ese dinero va directamente a la cuenta de la persona que está comprando, se sienta enfrente de un notario y paga sus impuestos como debe ser. No hay una vuelta a los impuestos, ni una reducción de los impuestos. Simplemente hay una agilidad en el método de pago y es tan transparente como si compraran con un depósito de pesos a pesos. Ahora es de cripto a pesos, de pesos al otro comprador. Pero la parte fiscal no se toca, sigue siendo igual de controlada, igual de transparente en este tipo de transacciones. Eso me parece extraordinario. Creo que tenemos al sureste, ¿no? A ver, vamos para allá. Ahora sí, los tenemos a ustedes, queridos amigos. Cuéntenos, en principio, en una síntesis, en dónde va este proceso que para mí es una punta de lanza de lo que puede darse en bienes inmuebles en México. Sí, Pedro, Enrique, Javier, muchísimas gracias por invitarnos aquí al día de hoy. Nosotros estamos muy emocionados y también en el mismo momento orgullosos de poder ser una de las primeras empresas que va a ofrecer a sus inversionistas la oportunidad de invertir en criptomoneda. Y nos parece algo muy, muy interesante porque al día de hoy estamos dando la oportunidad a una persona de cómo cambiar lo que es algo intangible, como estaba justamente comentando Javier, que es una criptomoneda que tiene altos y bajos, cambiarla en un producto que de verdad podemos tocar con mano, que al día de hoy es un bien raíces, es un departamento, una propiedad de Riviera Maya. Además de cambiarlo y hacerlo tangible, lo que está generando una inversión aquí en Riviera Maya al día de hoy entre un 8 y un 13%. Entonces, de verdad, es algo que sentimos que va a cambiar completamente el mercado y que va a ser la nueva tendencia. O sea que ya estaremos hablando, creo, en 3-4 años de criptomoneda, como tener al día de hoy una tarjeta de crédito, ¿sabes? Algo normal y algo que todos van a tener. En el momento en que se hace este tipo de oferta al público y se le dice, puedes tener esta alternativa, ¿cuál es la respuesta en la venta? La respuesta es sí, definitivamente sí. O sea, le damos la oportunidad a cualquier persona de poder cambiar su criptomoneda y poderla usar para invertir en una propiedad. Una propiedad que además aquí en Riviera Maya, tanto Cancún como Playa, como Tulum y toda la península de Yucatán son lugares que en los últimos 25, 30 años han crecido muchísimo y donde hay muchísimas inversiones de muchos grupos y están haciendo crecer toda esta zona. Y hablamos no solo de la infraestructura, hablamos ahorita de la naturaleza. Tenemos una de las mejores 5 playas
maravillas al mundo, tenemos cenotes, tenemos la cultura, Chichén Itzá, una de las 7 nuevas maravillas al mundo. O sea, de verdad, un lugar increíble para hacer que tu criptomoneda se convierta en un bien inmueble y que te rinda más dinero. Pues yo los felicito, son ustedes vanguardistas en este esquema. Yo espero que haya cada vez más. Yo al principio le preguntaba a los banqueros, ¿cómo ven este proceso? No, el banco no le toca por ahí. Hoy ya hasta iniciativas de Joe Biden están hablando del tema y creo que ahora es el momento de capitalizar. Lo que primero fue una idea, hoy es una realidad. Les saludo a todos, les mando un abrazo a Vancouver. Fíjate, Vancouver con la... ¿No te gustaría estar en la Riviera Maya, mi Javo, querido? Pues yo creo que sí. Muy bien, para tener información acerca de cómo establecer contacto con iMéxico y para la gente que quiere invertir en bienes raíces a través de criptomoneda, pueden entrar a centraldynamics.info y en el apartado de bienes raíces nos ponen sus datos y el equipo de nuestros amigos en la preciosa ciudad de Playa del Carmen los estará contactando. Ahí estamos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y sin más preámbulos, querido Alex Reyes, te saludo esta mañana. Pedro, muy buenos días, te mando un abrazo, un buen jueves para ti, para todo el auditorio. Hace un ratito ponía en redes sociales, Pedro, que pocas cosas para los amantes del automovilismo podrán hacernos tan felices como escuchar de nueva cuenta el rugir de los motores de los autos de la máxima categoría. Es la segunda ventana de prácticas previas al inicio de la temporada, que será la siguiente semana en Bahrein, pero la primera sesión, por primera vez en muchos años, fue totalmente a puertas cerradas, sin videos, solamente resultados, pero hoy, hace ya 3 horas, arrancó justamente en el circuito de Bahrein, la primera de 3 sesiones que tendrán los pilotos para ajustar los monoplazas, que ya sabemos hay muchísimas modificaciones, Pedro, en los vehículos, nueva reglamentación, pero pues es un deleite volver a escuchar y a ver a cada uno de los equipos. Checo Pérez arrancó fuerte hoy en Bahrein, es el piloto que más giros ha dado, 131 ya en este momento, cuando queda 1 hora con 4 minutos de sesión, y bueno, por algún momento también tuvo los tiempos más rápidos. Hoy simplemente, pues ya en este momento, después de la sesión matutina, ya en este momento ajustando detalles en el vehículo. Y bueno, pues esto es una gran noticia para los millones de aficionados por todo el mundo. La próxima semana inicia la máxima categoría temporada 2022. Antes, el día 11, se pone esta estrategia de comunicación para atraer a más aficionados, Drive to Survive, esta 4ª temporada para revisar todo lo que ocurrió el año pasado, polémico a más no poder y con mucha expectación. Ya se espera la 4ª temporada de Drive to Survive, un resumen de lo más importante de la campaña 2021. Y para los aficionados del Real Madrid también el de ayer fue quizá uno de esos miércoles imborrables de la memoria, Pedro, con hat-trick del francés Karim Benzema. Los merengues le dan vuelta en un partido épico al Paris Saint-Germain, que tiene quizá el mejor jugador del mundo hoy, que es Kylian Mbappé, con Messi, con Neymar, con todas sus figuras y con una nómina que ronda los 500 millones de euros. Bueno, pues el Real Madrid hizo la gesta después de ir perdiendo 2-0, porque Mbappé consiguió el primero ayer en el Bernabéu. Hasta el segundo tiempo vino la reacción de los merengues. 3 goles en 19 minutos de Karim Benzema le dan la victoria y el pase a los cuartos de final al Real Madrid, en lo que debería de ser francamente considerado el verdadero teatro de los sueños del fútbol, la casa de los merengues, el más ganador en la historia de la Champions. Partidos como el de ayer serán imborrables y además pues eterno ganador siempre y protagonista en la Liga Española. El Manchester City tampoco tuvo problemas, así es que quedan 4 lugares disponibles para los cuartos de final, se definen la próxima semana, pero lo ocurrido ayer en el Bernabéu es una de esas tardes mágicas que quisiéramos ver muy seguido en el fútbol en todo el mundo. Y finalmente, Pedro, bueno, pues Novak Djokovic se resiste a vacunarse y en Estados Unidos no cambian las reglas.
El que quiere entrar hasta hoy tiene que estar vacunado y por ello Novak Djokovic, que ya estaba para el cuadro de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, se baja, tiene que renunciar, no quiere vacunarse. Estados Unidos no acepta no vacunados y con esto sigue esta historia del ex número 1 del mundo, a ver hasta dónde llega. ¿Quién resiste más, si las políticas públicas a nivel mundial o el serbio sin vacunarse y perderse muchos torneos en todo el mundo? Un abrazo, querido Pedro, muy buen jueves. Gracias, querido. Vamos, lo que hizo el Real Madrid el día de ayer fue épico, verdaderamente. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Ya con esta información nos despedimos y les agradecemos como siempre el haber estado con nosotros. A nombre de mi equipo de trabajo que me enorgullece, les agradezco y les invito a que se queden con nosotros en las redes sociales. Hay mucho de qué hablar y lo seguiremos haciendo a lo largo de todo el día, de toda la noche, incesantemente. Gracias, hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.